Dios les bendiga, amado hermano. Un gusto estar con ustedes un día más. Bien, le damos gracias al Señor porque hoy nos regala la oportunidad de nuevamente estar conectados a través de esta plataforma. Hermanos, el día de hoy, siguiendo la secuencia de las enseñanzas anteriores, les traigo un nuevo tema, el cual hoy lo he titulado Moisés, Dios salva y libera. Bien, para entrar en este tema, vamos a tener una breve reflexión de un hecho de vida de San Juan Pablo II, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II, quien no lo conoce, quien no lo conoció, semejante hombre de Dios. Bien, vamos a ver qué nos dice el hecho de vida para poder introducirnos en este tema desde una perspectiva de la vida de Juan Pablo II, un instrumento valioso del Señor. Bien, dice el hecho de vida: Juan Pablo II con su fe logró libertad para su pueblo. En los países que vivieron bajo el comunismo de la Unión Soviética, la vida era muy difícil en muchos aspectos. De hecho, era muy complicado para los cristianos vivir su fe. El sistema parecía impenetrable y no había signos de ningún cambio fuera posible. Sin embargo, desde que era obispo en Polonia, y aún más cuando se convirtió en papa, San Juan Pablo II fue logrando poco a poco cambios enormes, y no con armas o amenazas, sino con su fe, anunciando a Jesús, visitando muchos países y conversando amigablemente con todos, incluso con los que no pensaban como él. Así, el Papa polaco fue uno de los principales personajes que ayudaron a que caiga un sistema que hacía muy difícil vivir la fe con libertad. Entonces, hermanos, podemos ver, para introducirnos en este tema, cómo la vida de este hombre, ¿verdad?, la fe de este hombre contribuyó mucho en la historia de la salvación, ha contribuido de una manera muy hermosa y enormemente para la iglesia, para los que hoy estamos en vías de salvación, para los que hoy tenemos el agrado de pertenecer a esta iglesia, única iglesia fundada por el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, desde ese hecho de vida, vamos por favor a entrar en el tema bíblico que nos corresponde hoy, y para eso te pido por favor me acompañes al libro del Éxodo, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a través de la Escritura. Bien, ya usted tiene su Biblia en mano, pues yo tengo acá la mía. Déjeme por favor acomodarme. Bien, tenemos aquí la palabra del Señor. Bien, Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 12. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Guió al rebaño lejos por el desierto y llegó al Horeb, la montaña de Dios. Y allí se manifestó el ángel del Señor, bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo: voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés,
Moisés. Él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para liberarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeseos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés preguntó al Señor: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, me darán culto en esta montaña. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, querido hermano, podemos ver cómo Dios, el Señor, se vale de un hombre, de la fe de este hombre, para poder liberar a su pueblo que ya en ese entonces estaba pasando por un duro tiempo de opresión por los egipcios, ¿verdad? Entonces Dios escucha el clamor de su pueblo y llama a Moisés para, a través de Moisés, poder llevar a cabo su plan de liberación para este pueblo escogido por él. Entonces Dios se hace cargo de su pueblo. Mire lo que dice aquí la reflexión. Y para poder entender esto, voy a retroceder un poco para que usted pueda entender por qué el pueblo estaba oprimido, por qué el pueblo estaba en esa época, en ese tiempo, bajo la opresión egipcia. Entonces voy a retroceder un poquito para contar un poquito de la historia y usted puede entender mejor esta reflexión bíblica. Amén. Cuando Jacob ya era mayor, tuvo que trasladarse a Egipto con sus hijos, debido a una gran hambruna que sacudía su tierra. Allí su familia creció y se fue haciendo un pueblo. Con el tiempo, los egipcios oprimieron y esclavizaron a Israel, haciendo muy dura su vida. Fue entonces cuando Dios llamó a Moisés y le dio la misión de liberar al pueblo. Entonces, hermanos, este pueblo que estaba oprimido por el poder egipcio era el pueblo que Jacob había introducido en aquella tierra en épocas en las que el país estaba pasando crisis y hambre. Ellos tuvieron que ir hasta Egipto para no morir de hambre, porque allí es a donde estaba el alimento, y ellos se establecieron en este lugar. Pero con el paso de los años, los egipcios oprimieron a este pueblo que era descendencia del Señor, que era el pueblo escogido de Dios. Entonces este pueblo comienza a clamar la misericordia de Dios. Dios escucha el llamado, escucha el clamor y escoge a Moisés para enviar a liberar a este pueblo. Amén. Entonces Dios se hace cargo de su pueblo. Y en la lectura que hemos hecho sobre la vocación de Moisés, se ve cómo Dios se hace cargo del dolor y los problemas del pueblo de Israel, pues ha visto su opresión,
ha escuchado su lamento, ha comprendido su sufrimiento y ha bajado para liberarlos. Pero una vez más, Dios actúa a través del sí de una persona concreta, Moisés, el cual elige y le revela su nombre: Yo soy, el gran yo soy, prometiéndole estar con él en cada paso del camino. Hermano, cuando Dios llama a Moisés, le da la certificación de que él iba a acompañarlo en aquella misión, que la misión no iba a ser solamente para él. Dios en persona se apropia de la misión y le dice a Moisés que él en persona iba a bajar para poder liberar al pueblo que estaba pasando por una opresión bárbara en ese entonces. Dios no le encomendó la obra solo a Moisés. Él iba a ser el acompañante personal para que esta obra se lleve a cabo. Amén. Entonces, hermano, cuando Dios hace esto, se da una liberación espectacular. Y es lo que vamos a ver más adelante cuando dice que Dios, para liberar al pueblo, hace muchos prodigios a través de Moisés. Como el faraón se negaba a dejarlo salir, envió las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Envió las 10 plagas sobre el país de Egipto, y mientras salía de Egipto, el rey los mandó a perseguir, pero Dios los hizo pasar por en medio del Mar Rojo, separando las aguas con su poder. Al contemplar el inmenso poder de Dios y todo lo que hacía por ellos, los israelitas comprendieron que solo el Señor podía ser su Dios y nadie más. Amadísimo hermano que me escucha, quiero que escuche bien, porque esta reflexión tiene mucho que ver hoy con nosotros. Quiero que se fije cómo Dios se vale de un solo hombre para liberar toda una nación. Tal vez hoy lleguemos a pensar que esto es cosa solamente del pasado y que ya Dios no podría volverlo a hacer. Pero ¿sabe qué equivocado estamos al pensar así en muchas ocasiones? Dios tiene el poder de poder seguir haciendo prodigios, milagros y signos, aún en este tiempo. Y en este tiempo, ¿cuánta falta hace que los hombres y mujeres de hoy tengamos el valor que tuvo Moisés de decir sí a lo que Él nos encomienda, a lo que Él nos pide que hagamos? Hermanos, hoy en esta sociedad que está tan pervertida, que está tan podrida, corrupta, por diferentes poderes que la gobiernan, incluido el poder del demonio, que el Señor lo reprenda. ¿Cuánta falta hace un hombre y mujer con el corazón de Moisés? ¿Cuánta falta hacen hombres y mujeres que quieran ser héroes de su propia historia, héroes de su familia, héroes de su trabajo, héroes en medio de esta sociedad que nos oprime, que dice el sistema que todo lo malo está bien? Amén. ¿Cuánta falta hacen hombres con un corazón dispuesto, valeroso y entregado para llevar a cabo la misión de Dios? De gritarle al mundo que lo que está mal, aunque el mundo diga que está bien. Hermanos, hoy podemos ver cómo la sociedad, al igual que el que gobernaba Egipto, hoy la sociedad, Señor, se ha vuelto como un faraón. Porque la sociedad hoy dice que en el seno familiar, la niña que se siente niño puede crecer como tal, o que el niño que se siente con inclinaciones de niña puede vivir como niña. Cuánta atrocidad hoy el faraón de este tiempo, que lastimosamente es nuestra propia sociedad, está dictando. Y esto está consumiendo en opresión a las familias y al pueblo de Dios. Hoy en el seno del hogar, muchos hijos y hijas se están perdiendo por la perversión y el vicio de la droga.
y la sociedad dice que no pasa nada, que todo está bien. El faraón de este tiempo dice que así es como deben vivir. Nos quieren tener sumergidos, hermanos, en la opresión y en el pecado, al igual que el pueblo de Israel estaba en Egipto, sumergido en el pecado, en la angustia. Y el faraón decía que todo estaba bien. Pero Dios se vale de un hombre. Y hoy Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón dispuesto, al igual que Moisés, para ir y gritarle al mundo y al faraón de este tiempo que eso no debe ser así. Nos están consumiendo, hermanos, nos están pervirtiendo a las familias, las naciones, en los propios colegios. Hoy, en muchas instituciones se dan mensajes erróneos que están desviando la verdadera naturaleza del ser humano. Y nosotros, los padres, tenemos que ser ese Moisés de este tiempo para poder tener el valor necesario de gritar lo que no está bien y decirle al mundo entero, si nos quiere sumergir en la opresión y en el pecado, que somos hijos de Dios y que merecemos la libertad. Y así, a través de nosotros, hermanos, poder llevar libertad a otros que están oprimidos y están viviendo en ese encierro, en ese claustro, que están viviendo en esa opresión por el mundo actual. Amén. No hay que tener temor, porque al igual que Moisés, Dios no nos ha encomendado esta obra a nosotros solos. Él en persona va a bajar de su trono santo para acompañarnos en la misión y para ir delante de nosotros, al igual que fue delante de Moisés, haciendo señales, prodigios y milagros para que el mundo vea que nosotros pertenecemos al pueblo escogido de Él. Amén. No estamos solos, no estás solo, hermano. Si tú estás pasando por una situación así, si tu familia ahora se encuentra bajo opresión del pecado, de la droga, de la perversidad, de la homosexualidad, si tu familia se encuentra pervertida ahora por esta sociedad, por el faraón de este mundo, levántate y con el corazón lleno de valor y lleno de fe, al igual que Moisés, grítale en la cara que nosotros somos hijos de Dios y tenemos derecho a la libertad y tenemos derecho a la vida y tenemos derecho a poder escoger cómo vivir tomado de la mano de Dios. Amén. No estás solo, no estás sola, querida hermana que me escuchas. Dios está contigo y irá delante de ti abriendo camino, como lo hizo Dios con el pueblo de Israel cuando abrió el Mar Rojo para que pasen por en medio de él. Hermanos, el cuidado permanente que Dios tuvo con este pueblo es el mismo cuidado que hoy tiene con las naciones, países y familias que quieren servirle y quieren amarlo y quieren brindarle un verdadero culto. Amén. Dice aquí que el cuidado permanente de Dios no solo se conformó con libertarlos de Egipto al pueblo de Israel, pues tenía grandes planes para el pueblo, y por esta razón les dio su ley, para que Israel sepa cómo comportarse e incluso cómo dar culto a Dios. Hizo una alianza de amor con el pueblo que mantuvo siempre a pesar de las infidelidades de Israel. Hermanos, a pesar de que el pueblo de Israel en muchas veces ofendió a Dios, se equivocó, dieron culto a dioses falsos, Dios siempre permaneció fiel con ellos, porque su alianza va más allá de un papel firmado. Su alianza, hermano, fue la alianza que Jesucristo grabó con su sangre en la cruz del Calvario, la libertad que Cristo trajo para su pueblo con su muerte en su pasión y la cruz. Hermanos, esa alianza permanece hasta el día de hoy, porque hemos sido liberados por la sangre preciosa de Jesucristo. Hemos sido libertados por esa sangre preciosísima. Y la alianza aún permanece. Lo único que tenemos que hacer
es tratar de permanecer fiel. Y mira que en muchos casos, aun cuando somos infieles, nos alejamos de Él por mucho tiempo. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de ir a buscar los sacramentos que son la vía de salvación más accesible. Sin embargo, Dios permanece fiel con nosotros. Aún en medio de nuestra infidelidad, Dios nos sigue mostrando su misericordia, su paciencia y su amor, dándonos el pan de cada día, regalándonos cada día un día más de vida, con la oportunidad en ese día de poder hacer nuevas las cosas que el día de ayer hice mal y tal vez me equivoqué. En el nuevo día tengo la oportunidad de redimirme y hacer las cosas de la mejor manera, de tal forma que mi actitud le agrade en todo a Dios. Amén. Y dice lo siguiente: lo guió por el desierto, y aunque el pueblo muchas veces falló, como cuando se construyó el becerro de oro y lo adoró como divinidad, el Señor nunca los abandonó y los perdonó siempre. El pueblo de Israel cayó muchas veces en la idolatría. Entiéndase que el pueblo de Israel quería adorar un becerro creyendo que era Dios. Hoy nosotros, hermanos cristianos católicos, tenemos claro que ninguna imagen representa a Dios, que ninguna imagen es Dios. Tenemos claro que el Dios de la vida es espíritu y verdad. Y tenemos claro que las imágenes, para muchos que no han entendido que hay en nuestras iglesias, son imágenes de hombres y mujeres que entraron en la historia de la salvación, hombres y mujeres que se ganaron la santidad, el reino de los cielos, que no son la persona, sino la representación de aquel que luchó por esmerarse y entrar en el reino de los cielos. Esto lo tenemos claro. El pueblo de Israel no lo entendía y le daban culto a un becerro creyendo que era Dios. Hoy nosotros tenemos claro que Dios es un Dios de la vida, un Dios espíritu que habita en el corazón de cada uno de nosotros cuando le abrimos ese corazón, cuando abrimos esa puerta para que nos llene y esté dentro de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestras familias. Amén. Pero en muchas ocasiones caemos en la idolatría porque volvemos para nosotros el dinero un Dios. Cosas materiales toman el lugar de Dios y le empezamos a dar culto a estas cosas, poniéndolas en primer lugar antes que al verdadero Dios. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto y hay que cuidarnos mucho porque cualquiera de nosotros puede caer en algún momento, ¿verdad? Podemos llegar a idolatrar incluso a nuestros propios hijos, a nuestras familias, cuando debemos tener claro que nuestro amor debe ser siempre en primer lugar para el todo creador, para el todopoderoso que nos dio todo lo que tenemos, incluso las familias que nos ha encargado para poder llevarlas hasta su presencia. Amén. Hermanos, Dios los llevó hasta la tierra prometida, en el cual el pueblo se estableció y volvió por mucho tiempo y vivió allí por mucho tiempo. Aunque Moisés murió antes de entrar en la tierra prometida, Dios escogió a Josué como sucesor de Moisés para continuar guiando a su pueblo. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros podemos llegar a perder la salvación o podríamos llegar a perder la bendición de llegar hasta el tiempo en el cual Dios nos quiere llevar, por falta de fe, por infidelidad o por muchas cosas más. Amén. Pero este no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros llevemos a cabo la obra que Él nos encomiende hasta el final, para poder gozar de la bendición final, a donde Él quiera llevarnos, saciarnos, alimentarnos, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando lo introdujo en la tierra que manaba leche y miel.
Dios también hoy quiere que en las familias del mundo entero haya abundancia, que también mane la leche y la miel, que es la representación de la abundancia, la representación de lo bueno de Dios, de todo lo que viene de la mano de Dios, de la gracia derramada, del amor de Dios sobre aquellos que quieren servirlo, que quieren amarlo, que quieren hacer las cosas bien. Hermano, la leche, la miel, que es la representación de la misericordia de Dios a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de nuestra incapacidad de llegar a entender cuán grande es la misericordia de Él. Amén. Y nosotros tenemos que luchar y esforzarnos por llegar a esa meta y alcanzar la promesa de la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Amado hermano, al igual que Moisés, el Señor hoy te necesita a ti. El Señor hoy me necesita a mí para hacer cosas grandes aún en este tiempo. Aún en este tiempo Dios puede usar hombres y mujeres escogidas del pueblo, sencillos pero con un corazón dispuesto para llevar libertad a aquellos que están en opresión del pecado, de la muerte, de la oscuridad, de la droga, de la homosexualidad y de un sinnúmero de cosas más que hoy el faraón de este tiempo, que es la sociedad, dice que está bien y que es lo correcto. Dios puede aún hacer obras a través suyo. Solamente tiene que disponerse y empezar por decirle sí a la misión de Dios, porque estoy seguro que Dios, así como usó a Moisés, te va a usar a ti para empezar esa obra desde tu casa, a liberar a los que están cautivos y en sombra de muerte dentro de tu hogar, de tu seno familiar, de tu entorno laboral y del lugar a donde tú te desenvuelvas. Amén. Solo tienes que creerlo, amado hermano, porque Dios es bueno y Él siempre cumple sus promesas. Amado hermano, la iglesia nos enseña también acerca de lo que Dios hizo a través de Moisés. En el catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio numeral número 8, vamos a ver qué nos dice la iglesia al respecto de esta enseñanza. Dice, ¿cuáles son las sucesivas etapas de la revelación de Dios? Preste mucha atención porque esto es lo que enseña nuestra Madre Iglesia. Dios escogió a Abraham llamándolo a abandonar su tierra para hacer de él el padre de una multitud de naciones. Esto tú lo puedes leer en Génesis capítulo 17, versículo 5. Y prometiéndole bendecir en él a todas las naciones de la tierra. Los descendientes de Abraham serán los depositarios de las promesas divinas hechas a los patriarcas. Dios forma a Israel como su pueblo elegido, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Establece con él la alianza del Sinaí y le da su ley por medio de Moisés. Los profetas anuncian una radical redención del pueblo y una salvación que abrazará a todos. Las naciones, que abrazará a todas las naciones en una alianza nueva y eterna. Del pueblo de Israel, de la estirpe de David, nacerá el Mesías Jesús. Hermano, nuestra Madre Iglesia enseña que Dios hizo un pacto con Abraham y que ese pacto se llevó a cabo, ¿verdad?, en las diferentes generaciones después de Abraham. Es decir, Dios permaneció fiel a su pacto hasta el final. Y hoy aún ese pacto continúa por medio de la sangre preciosa de Jesús, que es la que nos trajo libertad a los que estábamos oprimidos y en sombra de muerte. Ese pacto aún sigue vigente. Solamente tenemos que tener el valor de gritarle al mundo entero que no todo lo que dicen está bien. Hermanos, en palabras de San Antonio María Claret, él decía, aunque nos calumnien y nos persigan, debemos ser las piedras que griten la verdad.
Moisés tuvo el valor de ir frente al faraón y decirle: deja libre a mi pueblo. Y obvio que esto trajo problemas. Y en la actualidad también nos los va a dar. Tenemos que estar conscientes de eso. Pero a pesar de todo, tenemos que tener ese valor y ser esa piedra que grite la verdad. Esa piedra de tropiezo para aquellos que nos quieren mantener en esclavitud, que quieren mantener en sombra de muerte y esclavitud a nuestras familias, a nuestros hijos, con un sistema erróneo, con un sistema opresor. Hermanos, a pesar de que el demonio se confabule a través de muchas personas y en muchas etapas de nuestra vida, jamás terminará venciendo, porque como decía el Papa Benedicto XVI, el bien vencerá en el mundo aunque el mal haga más ruido. El mal siempre está bravuconeando, gritando, pero el bien siempre irá por encima del mal, porque Dios es ese bien y Él está dispuesto a caminar con nosotros, aún en este tiempo, haciendo señales, prodigios y milagros, y abriendo brecha en lugares que parecen que estuvieran cerrados, para que por allí pase su pueblo escogido y le dé la gloria al Dios Todopoderoso y Eterno. Amado hermano, antes de culminar, yo le quiero invitar a que cierre sus ojos para terminar con una oración de acuerdo a la reflexión bíblica. Y hoy vamos a darle gracias a Dios por lo que hace en nuestras vidas. Señor Dios, cuyos antiguos prodigios los percibimos resplandeciendo también en nuestros tiempos, puesto que aquello mismo que realizó la diestra de tu poder para liberar a un solo pueblo de la esclavitud del faraón, lo sigues realizando también ahora por medio del agua del bautismo, para salvar a todas las naciones. Concede que todos los hombres del mundo lleguen a contarse entre los hijos de Abraham y participen de la dignidad del pueblo elegido por Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano, para culminar, te recomiendo que leas Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo del 20 al 44, para que puedas entender mejor y sepas más de la vida de Moisés, un hombre escogido por el Señor, pero a través del cual llevó a cabo una obra enorme que también anhela llevarla a través suyo. Que tenga un bendecido día en el amor de Cristo Jesús, y Dios Todopoderoso te bendiga y te dé las fuerzas de seguir adelante. Cristo te ama. Dios le bendiga.